Hola, bienvenidos de nuevo a su clase de Ingeniería de Datos. Esta vez vamos a ver lo correspondiente a arquitectura y almacenamiento de datos. Entonces, ¿por qué es importante este tema de la arquitectura y el almacenamiento de datos? Hoy en día ya no se trata solamente de tener un repositorio en donde podemos guardar nuestros datos. Es importante que sepan que hoy en día lo importante es que estos datos que guardemos los podamos estructurar, podamos acceder a ellos, los podamos proteger, es decir, custodiar, y que este repositorio en donde guardemos los datos sea escalable. Entonces, para ello es importante que las decisiones arquitectónicas que tomemos desde el inicio, de, desde el diseño del guardado de estos datos, se basen en el rendimiento, la seguridad, la gobernanza y los costos. Eso nos lleva a que desde hace un tiempo se ha venido con la tendencia de pasar de lo monolítico a lo distribuido, es decir, hemos pasado de bases de datos on-premise a la nube. Esto nos ha llevado a ciertas ventajas. Dentro de estas ventajas tenemos el tema de la escalabilidad horizontal, es decir, ya no cogemos un servidor y le damos más memoria, más RAM, que eso sería como escalabilidad vertical, sino que ponemos varios servidores en paralelo que nos ayuden con ese procesamiento de la tarea que sea que estemos realizando. Entonces, en la nube tenemos la ventaja de esa escalabilidad horizontal. También tenemos la resiliencia y la tolerancia a los fallos. Y, por supuesto, el tema del rendimiento ajustable. En la nube, todos estos temas son ajustables. Podemos tener más capacidad o menos capacidad conforme lo necesitemos. Y actualmente se ha llevado, digamos, una tendencia que es este tema de la nube híbrida, es decir, tener algunos servicios on-premise y otros servicios en la nube. También tenemos el concepto por ahí que les explicaba en la clase anterior de serverless. Este tema de serverless lo que nos indica es que no tenemos como tal un servidor, es sin servidor, ¿sí? Y recuerden, como yo les mencionaba, que eso no quiere decir que en realidad no haya servidor. En algún lugar del mundo sí hay un servidor, solo que la administración no corre por nuestra cuenta. Entonces ahí tenemos lo que es el serverless storage. Es decir, que la infraestructura en donde estamos guardando nuestros datos, esa infraestructura, la administración de esa infraestructura no corre por nuestra cuenta, pero es evidente que en algún lugar del mundo, en efecto, los datos que nosotros guardamos están en algún servidor físico de algún lugar del planeta, solamente que en este caso es custodiado por Azure. Y el data lake, digamos, en este tema de arquitectura de almacenamiento suele ser como el, la pieza fundamental, la pieza central de la ingesta de los datos. Entonces, como parte de los conceptos de arquitectura y almacenamiento, tenemos lo que es propiamente la data, ¿cierto? La data propiamente dicha que puede clasificarse en datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Los datos estructurados son estos que hasta ahora hemos visto, digamos, incluso en clases anteriores, hemos visto lo que son los datos estructurados, que son estos datos que vienen en formato de tabla y que por lo general se suelen trabajar como bases de datos relacionales y se suelen trabajar en SQL. También tenemos los datos semiestructurados, que digamos que poseen en cierta medida el esquema tabular de los datos estructurados, pero tienen cierta organización y etiquetas que los hacen no ser tan estructurados como los datos de las bases de datos relacionales. Allí tenemos, por ejemplo, lo que son los archivos JSON, los archivos XML, que, digamos, sí tienen cierta estructura. Ustedes saben que un archivo JSON tiene lo que es la organización en clave valor, pero fíjense cómo está estructurado un JSON, ¿no? Que viene clave valor, ¿cierto? Y no viene, digamos, en ese formato tabular al que nos tiene acostumbrado las bases de datos tradicionales. Y finalmente tenemos lo que son los datos no estructurados. Los datos no estructurados son aquellos que, digamos, no tienen, digamos, siempre
la misma, el mismo orden, ¿no? Como por ejemplo un dato no estructurado puede ser una imagen, un video, un audio, un correo electrónico incluso, porque no siguen como un patrón, no tienen como la misma estructura siempre, sino que dependiendo cuál imagen sea, pues viene de una manera o viene de otra, ¿vale? Esos son los tres tipos como de, de tipo de dato que puede haber en cuanto a su estructura, ¿cierto? Entonces tenemos por acá lo que son eh, cómo se estructuran los datos, pero dentro de una organización. Entonces, dentro de las organizaciones tenemos, digamos, dos tipos de estructuras. Lo que son las bases de datos transaccionales, es decir, el uso que se le da transaccionalmente a los datos. Allí digamos, aparecen conceptos como el OLTP, ¿sí? Que son, digamos, esas operaciones que se hacen a diario, que se hacen bajo un esquema de base de datos relacional tradicional. Y, digamos, por otro lado, tenemos lo que son el uso, digamos, de los datos de manera analítica, ¿cierto? Aquí ya digamos, este tema de OLTP pasa a un nivel, digamos, superior, que es el nivel de OLAP. En OLAP sí tenemos ya, digamos, una estructura como tal. Tenemos lo que son eh, las bases de datos ya estructuradas como tal. Las tenemos en repositorios como ahí aparecen los conceptos de Data Warehouse o Data Lake. Ya vamos a definir un poco qué es un Data Warehouse y qué es un Data Lake. Pero lo cierto es que estos datos que ya están bajo un modelo analítico, pues son esos que nos sirven para ya tableros de Power BI, informes, modelos de Machine Learning, o sea, todos los datos que ya están bajo un modelo analítico y no un modelo transaccional puramente hablando, son los que hoy en día nos interesan a nosotros como ingenieros de datos para de ahí en adelante pues seguir con los siguientes pasos, ¿no? Con lo que son los analistas de datos, científicos de datos, entrenamientos de inteligencias artificiales, todo esto sale de esos repositorios, de esos data warehouse, de esos data lake, de esos lakehouse, ¿vale? Entonces, ¿qué es un data warehouse? Un data warehouse es una base de datos relacional, esto ya lo hemos visto, digamos, en clases anteriores, incluso en materias anteriores. Entonces, un data warehouse es una base de datos relacional. Está optimizada para el análisis de datos, ¿sí? Y, digamos, sus fuentes provienen de fuentes heterogéneas, es decir, de diferentes lugares. ¿Qué los caracteriza? ¿Qué caracteriza un data warehouse? Que tiene un esquema en escritura, es decir, que antes de incorporar los datos al data warehouse, los datos deben cumplir con cierta estructura, ¿sí? Por otro lado, obviamente, como se le hace una limpieza rigurosa a los datos antes de ingresarlos al data warehouse, pues los data warehouse suelen cumplir con todo este tema de que tienen una alta calidad de los datos y previamente se les han realizado, porque previamente se les han realizado limpiezas exhaustivas. Entonces, los datos que están en un data warehouse suelen tener una calidad muy alta. Y obviamente sí tiene este tema de que el costo para un data warehouse suele ser elevado respecto a otras estructuras como el data lake. Em, Aquí vamos a ver dos conceptos fundamentales que se van a encontrar ustedes mucho cuando estén trabajando con todo este tema con todo este tema de analítica de datos y modelamiento de datos, que es el tema de modelo en estrella y modelo en copo de nieve. Entonces se los explico así un poco. Aquí lo vemos en estas imágenes. El modelo en estrella se compone básicamente de tablas de hechos y dimensiones. Las tablas de hechos, digamos que prácticamente el mismo nombre nos lo está diciendo. O sea, el hecho, la tabla de hechos mide un hecho, ¿sí? Y este hecho suele ser un hecho cuantitativo, es decir, que va a medir algo que ocurrió y lo va a medir en números. Por ejemplo, una tabla de ventas suele ser una tabla de hechos, porque estamos midiendo un hecho. ¿Cuál hecho? Una venta realizada, ¿cierto? Mientras que las tablas de dimensiones
le dan contexto a la tabla de hechos. Estas tablas de dimensiones que ven ustedes a los lados son las que caracterizan ese hecho, ¿sí? Le dan un contexto a ese hecho. Entonces les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la tabla de hechos tiene ventas, ¿cierto? Pero las tablas de dimensiones tienen producto. Por ejemplo, hay una dimensión que se llama producto. Entonces es un producto que se vendió. Es decir, ¿qué productos hay que en la tabla de hechos finalmente se vendieron? Pero tienen una dimensión que son los distintos productos que en efecto se venden, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, tiendas. Entonces, tiendas nos dice en qué tienda algo se vendió, ¿sí? Entonces, esas tablas, fíjense cómo esas tablas de dimensiones nos dan un contexto de la venta, es decir, en qué tienda se vendió, qué producto se vendió, cuándo se vendió, en qué lugar se vendió. O sea, tenemos como un contexto del hecho, ¿cierto? Para que lo tengan ahí como, como de pronto para que lo recuerden. Básicamente es eso, ¿cierto? Tenemos el modelo en copo de nieve. Un modelo de copo de nieve es digamos, un modelo en estrella, pero con subtablas de dimensiones. Es decir, una tabla de dimensión puede tener subtablas de dimensiones. Cuando esto ocurre, que una tabla de dimensión tiene subdimensiones, estamos hablando de un modelo en copo de nieve, como la imagen que ven ustedes acá. Fíjense que en esta imagen partimos de una tabla de hechos, tenemos dimensiones, pero las dimensiones tienen subdimensiones. Con que haya una tabla de hechos que tenga una o dos subdimensiones, ya estamos en un escenario de un modelo en copo de nieve. ¿Cuándo se dan estas subdimensiones? Por ejemplo, tenemos una tabla de hechos de geografía, ¿cierto? Tenemos una tabla de hechos de geografía en donde, una tabla de dimensiones, perdón, discúlpeme, una tabla de dimensiones de geografía, y en la tabla de dimensiones de geografía tenemos eh, a nivel región, a nivel país, por ejemplo, tenemos todo a nivel país, tenemos incluso a nivel departamento, está esa tabla de dimensiones, pero en las subdimensiones podemos tener una tabla aparte de subdimensiones de ciudades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta tabla de dimensiones es la dimensión geografía, pero tiene una subdimensión que es la tabla ciudad. Esto se suele usar para no, digamos, para tener un nivel de granularidad preciso, en donde tenemos unas tablas que están a nivel de país, pero tenemos una subtabla que está a nivel de ciudad, ¿sí? Entonces la granularidad, fíjense cómo cambia. Claro, las dimensiones se relacionan estrechamente las ciudades se relacionan estrechamente con los países, de eso no hay duda, pero finalmente todo se va a relacionar con un hecho como tal, una venta, eh, digamos una devolución, que vendría siendo también una tabla de hechos. Entonces, esa dimensión se subdivide en otras subdimensiones, ¿sí? De la misma forma, podríamos dividir una tabla de dimensiones, por ejemplo, de tiempo. Podríamos dividir que en la tabla de dimensión de tiempo tenemos todo, digamos, en días. Tenemos todo en días, pero hay una subdimensión de esa tabla de esa tabla de tiempo, esa tabla temporal, de esa tabla temporal, tenemos una subdimensión en horas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estamos hablando del mismo fenómeno, que es medir temporalidad, solamente que la tabla de dimensión, la DIN tiempo, tiene días, mientras que la subDIN tiempo tiene horas, ¿sí? Entonces, esas horas se relacionan con los días y los días finalmente se relacionan con un hecho, ¿vale? Además de eso, tenemos el tema de que en los Data Warehouse solemos tener este tema de la integración histórica. Dentro de la integración histórica tenemos lo que son las dimensiones lentamente cambiantes.
Y dentro de las dimensiones lentamente cambiantes tenemos las dimensiones del tipo 1, 2 y 3. La dimensión del tipo 1 es esta que no tiene un histórico. Es decir, que cada vez que se carga, estamos hablando de dimensiones lentamente cambiantes, cada vez que tú cargas la data, se reemplazan los datos que están ahí por los nuevos datos. No se guarda un histórico, no se guarda un historial. Entonces, si yo hago una actualización de un registro por ejemplo, estaba mi registro Héctor Pulido con cédula, con número de identidad tal, con teléfono tal, y en una actualización mis datos cambiaron como tal, mi número de celular o mi dirección cambió, pues se va a reemplazar todo el dato y se va a perder el histórico de qué dato era el que yo tenía antes. Simplemente a Héctor Pulido le van a ingresar nuevos datos y así va a quedar. Ese es del tipo 1. Del tipo 2 es que en efecto sí se van a ir guardando todos los datos que van entrando de la misma persona, sino que va a tener una etiqueta de tiempo en donde se va a diferenciar cuál es el dato más actual y cuál es el dato más viejo. Y del tipo 3 es que también se va a guardar el histórico, pero solo permite un cambio, solamente permite una actualización, o sea, va a quedar la anterior actualización, la nueva actualización y ya, solo van a quedar esos dos registros. Si de repente llega una tercera actualización del mismo registro, pues el más viejo va a salir y va a quedar el que era el nuevo antes y el más nuevo después. Entonces, esa es como la diferencia con las tipo 3, que solamente permiten una actualización y no va a guardar todo el histórico. Tenemos lo que es el tema de OLAP, que ya se los explicaba en el anterior slide, todo este tema de los datos en estructuras analíticas como tal, y que la carga en los data warehouse suele ser periódica. Y pues digamos que su característica es que previo a la carga, pues tienen todo lo que son ETLs o ELT, ¿vale? Por otro lado tenemos el lago de datos, el Data Lake. El Data Lake es un repositorio centralizado, ¿sí? Que nos permite guardar distintos tipos de datos, tanto data estructurada, se los explicaba hace un rato, datos semiestructurados y datos no estructurados. En el Data Lake pueden ir todos estos tipos de datos, no tiene una restricción como lo tiene el Data Warehouse, que solamente podemos ingresarle datos de ciertas características con cierta estructura. En el Data Lake podemos ingresar cualquier tipo de datos, imágenes, videos, correos, datos estructurados, bases de datos, o sea, podemos ingresar archivos planos, TXT, documentos Word, PDF, Excel, JSONs, o sea, todo se le puede ingresar al lago de datos, ¿vale? ¿Qué los caracteriza? Tenemos el tema del esquema en lectura, ¿sí? Y es que los datos se interpretan cuando llegan. O sea, al momento de analizarlos es que se interpreta qué tipo de dato es, ¿cierto? Son compatibles con múltiples motores de búsqueda. Hoy día tenemos como todo este tema de Spark, los frameworks de Machine Learning, tenemos los servicios en nube como Synapse Analytics, etc. Todos estos motores de procesamiento de datos son compatibles con los lagos de datos. Y, digamos, comparándolo con un data warehouse tradicional, los costos en los lagos de datos suelen ser más reducidos, porque al tener datos, digamos, en formatos no estructurados, también estos formatos suelen ser comprimidos. Entonces, la data, digamos, no, o sea, guardar los datos en estos lagos de datos suele ser más económico por eso, porque los datos suelen venir en formatos comprimidos y no estructurados, diferente del data warehouse, ¿vale? Eh, es importante que, digamos, se familiaricen con el tema de los parquets y los JSON porque en los lagos de datos, digamos que muchas veces los datos suelen estar en estos formatos, en formatos Parquet y en formatos JSON.
los lagos de datos suelen tener separado el tema del almacenamiento y el cómputo. Es decir, una cosa es que estén ahí almacenados y otra cosa es cómo se procesan. Diferente, por ejemplo, de un motor de base de datos como SQL, en donde tenemos los datos y también los podemos procesar allí. Acá se separa por completo el cómputo del almacenamiento. Y los lagos de datos suelen estar divididos en tres zonas. En muchas empresas, hay muchas empresas que los llaman de una forma, hay otros que los llaman de otra, hay otros que los llaman de otra. Finalmente, acá les condensé, digamos, las distintas formas en que suelen llamar a las zonas dentro de un lago de datos. Entonces tenemos una zona inicial que le llaman la zona raw, que también puede ser traducida como la zona cruda, pero que muchas organizaciones le suelen llamar la zona o la capa bronce, ¿cierto? ¿Qué caracteriza a esa zona bronce o a esa capa bronce? Que los datos vienen en su forma original, es decir, todavía no se les ha hecho ninguna transformación, los datos están exactamente igual que en su fuente original. Tenemos una zona 2, digamos, que es la zona curate. Esa zona suele ser la zona depurada, ¿cierto? La suelen llamar la zona depurada, pero otras organizaciones le suelen llamar la zona silver, la zona silver. Incluso ahorita les digo una cuarta forma que le suelen llamar a todas estas zonas, pero digamos que las que tenemos mapeadas en este momento es la zona depurada o silver, que le suelen llamar, que es la en donde están los datos como tal transformados y validados. Entonces, en esta zona, en esta capa silver, los datos suelen estar ya transformados y validados. Y tenemos una última zona que es la zona trusted, que es donde están los datos, digamos, ya de manera confiable o certificada. Esta zona también le suelen llamar la zona gold, la zona de oro. Ahí digamos que los datos ya están disponibles, los datos ya están disponibles para los distintos modelos de Machine Learning, para los distintos procesos de analítica descriptiva, predictiva, prescriptiva. Ya los tenemos listos para ser consumidos por tableros de Power BI. Entonces, esta zona es donde de donde se pegan los distintos modelos para alimentarse como tal. Hay una cuarta nomenclatura o forma de llamar a estas zonas que en algunas organizaciones le suelen llamar como la capa de EXT o externa, la capa de staging o STG y la capa de DWH, ¿cierto? Eso, digamos que lo suelen llamar así, pero está un poco mal porque cuando estamos hablando de DWH, pues nos estamos refiriendo precisamente a un data warehouse. Y cuando hablamos de data warehouse, pues nos tenemos que trasladar a el data warehouse como tal. Entonces, en realidad eso suele ser como un error que le llaman XT staging y DWH a las zonas dentro de un data lake. Por eso no se las coloco aquí, porque me ha pasado en algunas organizaciones que me dicen la zona de staging y pues cuando estamos hablando de staging pues nos estamos refiriendo al data warehouse y ellos me están hablando de un data lake. Entonces cuando estemos hablando de data lake sí suele ser bronce, silver, gold o la zona raw, la zona depurada, la zona confiable. Entonces tratemos ahí como de diferenciar esas dos partes. En todo caso, digamos, independientemente cómo le llamen, cada una de estas zonas pues tiene su propósito, ¿no? La primera, los datos están en su forma original, la segunda, los datos ya están transformados y validados y la tercera, los datos están listos para producción. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta que en los data lakes pues suele haber una alta disponibilidad como tal y una escalabilidad digamos, si necesitáramos más recursos. Porque pues estos data lakes suelen estar en proveedores de nube que pues digamos que nos dan esa característica del escalado de estos recursos. Aquí hay un comparativo de
distintos tipos de tecnologías de almacenamiento. Tenemos el Data Warehouse, que ya lo vimos, el Data Lake, y llamémoslo un híbrido, un mixto entre el Data Warehouse y un Data Lake, que es el Lakehouse. Son tecnologías que están saliendo más modernas. O sea, si ya el Data Lake era moderno, el Lakehouse ya es más moderno todavía, ¿cierto? Acá hay ciertos aspectos, ciertas características en donde podemos clasificar el Data Warehouse, el Data Lake y el Lakehouse. Dentro de eso tenemos la estructura, la calidad esperada, los tipos de datos, el procesamiento, el costo de almacenamiento y las herramientas típicas en las que se suelen estar estas tecnologías. Entonces, en el caso del Data Warehouse, la estructura es el esquema rígido. En el caso del Data Lake tenemos una estructura flexible. Ya veíamos que esto es rígido porque solamente admite tablas estructuradas, ¿cierto? Mientras que acá es en el Data Lake flexible, no tiene una estructura, podemos meter cualquier tipo de datos. Y en el Lakehouse tenemos una flexibilidad, pero con control. Digamos que no nos recibe todos los datos así, digamos, como tan sin una estructura, o sea, podría decir como tan desorganizados como si se pueden meter en un Data Lake. La calidad esperada en el Data Warehouse evidentemente es alta porque pues antes de meter los datos pues ya los hemos limpiado y demás. En el Data Lake es variable y en el Lakehouse es más controlable, ¿vale? Los tipos de datos en el Data Warehouse va a ser datos estructurados. En el Data Lake se puede meter cualquier tipo de datos y en el Lakehouse también podemos meter cualquier tipo de dato, pero recuerden, bajo cierto control y bajo cierta flexibilidad. El procesamiento en los Data Warehouse suele estar caracterizado por data en batch y OLAP, mientras que en el Data Lake sí podemos tener este concepto de batch y streaming, que son los datos en tiempo real. Y en el Lakehouse podemos tener batch, streaming y OLAP. En cuanto al costo de almacenamiento, se los mencionaba hace un rato, que en el Data Warehouse el costo es alto, en el Data Lake es medio, y en el Data Lake es bajo, perdón, y en el Lakehouse es medio. Y las herramientas típicas en las que suelen estar estas tecnologías de almacenamiento, en el caso del Data Warehouse es NSQL Server, también tenemos Snowflake. Los Data Lake, digamos, las herramientas típicas suelen ser Hadoop, S3, S3 es de AWS y ADLS. Ahí no se lo menciono, pero por ejemplo un storage account también lo podemos colocar por allí, ¿vale? De Azure. En los Lakehouse solemos tener las herramientas como Delta Lake o Databricks, ¿vale? Aquí les dejo un par de preguntas que me gustaría que reflexionáramos al respecto. Y estas preguntas nos hablan, por ejemplo, esta es: ¿qué ventajas y desafíos implica la separación entre cómputo y almacenamiento en arquitecturas modernas? Esto por ahí se los mencioné. ¿En qué situaciones sería preferible utilizar un data warehouse en lugar de un data lake? Tienen que analizar eso. ¿Cuándo sí conviene usar un data warehouse y no un data lake? ¿Qué implicaciones tiene adoptar una arquitectura híbrida tipo Lakehouse en términos de gobernanza, calidad y rendimiento? ¿Por qué es importante implementar zonas lógicas como bronce, plata y oro, ¿cierto? Dentro de un data lake. ¿Y cómo se relacionan con el concepto de calidad de datos? ¿Y cómo impacta el modelo de almacenamiento, esquema en escritura versus esquema en lectura, en la forma de diseñar pipelines y procesos analíticos? Se las dejo, porfa, para que las reflexionen, las estudien. Y pues con eso, digamos, terminamos esta parte teórica del tema de almacenamiento de arquitectura. Ya vamos a pasar a lo que es la parte práctica que la vamos a hacer en el proveedor de nube Azure, ¿vale? Entonces, hasta luego.